a hablar ahora del delineado para párpado caído o párpado encapotado. Primero tenemos que saber qué es este tipo de párpado. El párpado generalmente conocido como párpado caído es el párpado de arriba cuando está muy por encima o del párpado de abajo, o a veces es descendente. Es como que tiene una caída acá. Entonces genera que la mirada se nos vea triste, se nos vea cansada. Y hay que darle como otra estructura para que podamos tener una mirada un poquito más rasgada, más levantada y que no se vea como triste. Además pasa que muchas veces el párpado caído como que pierde espacio en esta parte final porque un párpado está más encimado, más caído y no nos da lugar a trabajar mucho con sombra o incluso hacer un delineado. Es por eso que una vez que ya vimos lo que es la estructura del ojo y trabajamos con la sombra como para realzar y entendimos cómo equilibrarlo, con el delineado que te voy a explicar vamos a poder rasgar y levantar de una vez, darle otra forma a este tipo de párpado. Siendo honesta, este es un delineado Cat Eyes que no lo vamos a replicar tal cual en este tipo de párpado, pero sí podemos como adaptarlo para tener un lindo delineado que nos rasgue, que nos favorezca, pero que no nos quede desprolijo. Muchas veces si hacemos este tipo de delineado en un párpado caído se va a ver como con pancita y una rayita que sobresale, o se ve torcido, o se ve como chueco y no nos está beneficiando y tampoco está realzando el ojo. Lo que tenemos que entender en este tipo de párpado que no vamos a hacer la típica rayita que va desde el final del ojo como en dirección a la ceja, porque esto lo único que hace es que el delineado nos quede escondido abajo del pliegue. Para este tipo de párpado lo que tenemos que hacer es una raya desde el final del ojo y que sea recto, ¿sí? Desde donde termina la línea de pestañas de abajo, donde nos vamos a guiar desde acá abajo, es del final del ojo, pero siempre teniendo en cuenta la parte de abajo, vamos a hacer una raya que sea recta, que nos lleve hacia atrás. Tenemos que tener cuidado de no querer seguir la línea de pestañas de arriba porque eso nos va a llevar mucho más el ojo hacia abajo. En cambio, siempre nuestra guía va a ser desde el final del ojo, teniendo en cuenta las pestañas de abajo y una línea que vaya recta hacia atrás. Algo importante que también tenés que entender que este delineado sí o sí hay que hacerlo con los ojos abiertos mirando al frente. No así, no así, no así, sino con el ojo siempre mirando al frente, que es donde vamos a ver realmente en qué parte del ojo es donde más se hunde o hasta dónde llega nuestro pliegue, para que podamos hacer un trazo más prolijo. Voy a estar aplicando delineador en gel y la brochita biselada o chanfleada, que para mí es lo que más recomiendo, como ya dije, para hacer este tipo de delineados me resulta mucho más práctico y te voy a enseñar cómo lo vamos a realizar. Voy a cargar. Recordá que este delineado cuando lo usás lo tenés que dejar o cerrado o si no para abajo para evitar que se seque. Lo podés dejar directamente así sobre la mesa y no pasa nada. Bien, lo que voy a hacer entonces es, con los ojos mirando al frente, en este caso yo tengo el espejo, mirando al frente me voy a guiar en la raya recta que yo necesito. Ahí no te compliques en querer hacer una raya súper larga, una colita perfecta, no. Ahí simplemente hace el trazo, marca la raya horizontal y mantener ahí únicamente ese trazo. Desde el final del ojo me paro y hago una raya horizontal. La alargo un poquito para que ustedes la vean bien. Ahí lo único que hice fue una raya totalmente horizontal con el ojo abierto. Lo que voy a hacer ahora es unir el final del ojo con la línea de pestañas de arriba. Hago trazos bien cortitos pegados a la línea de pestañas. Acá sí, si querés, podés tirar apenas la cabeza para atrás, que te va a ser más cómodo y te va a permitir tener mejor espacio. Simplemente trazos cortitos para enmarcar. Entonces, únicamente lo que hicimos fue marcar una raya horizontal y después unimos ese final del ojo todo bordeando la línea de pestañas de arriba, solo hasta la mitad. Cargo un poco más de producto. Bien, y lo que voy a hacer ahora es, desde la punta esta que yo hice el final, voy a traerlo bien recto hasta donde inicia el pliegue. ¿Ven que mi pliegue empieza acá? Hasta donde inicie tu pliegue, si tu pliegue llega hasta acá, hasta ahí voy a hacer una raya recta nuevamente desde el final del ojo. Una raya, ¿sí? No sigo, no cruzo el pliegue porque se va a doblar y se va a quedar escondido abajo del párpado. Entonces, solo hasta el pliegue. Y de ahí, desde ese final, desde el pliegue,
Con el ojo abierto voy a bajar hasta las pestañas que yo había rellenado antes. Lo que tiene este delineado es que cuando lo vemos de frente queda bien hecho, pero a veces cuando miramos para abajo o algo así se ve como medio un escaloncito, como pueden ver ahí, que es muy mínimo y dependiendo cómo sea tu párpado, si es muy profundo, que tenés hundido o no, va a hacer la diferencia. Entonces yo esto ahora lo voy a empezar a rellenar. Y en esta parte es donde yo puedo, si quiero, alargar un poquito. Parándome al final, voy a alargar un poquito más la colita. Y ahí ya alargué mucho más la colita y quedó mucho más definido y como pueden ver queda más rasgado. Yo lo hice bien marcado, bien pronunciado para que ustedes puedan ver bien cada paso. Es un delineado que es un poco más complejo, pero como todos los delineados requiere práctica. Lo importante es que vos entiendas algo clave. La orientación tiene que ser horizontal y sí o sí tenés que hacer el delineado con el ojo abierto mirando al frente. Al menos más que nada cuando marcas la raya que te va a dar la orientación a la forma del ojo. Después la parte de las pestañas puedes tirar la cabeza para atrás un poquito como para que puedas ver y tener espacio. Después la unión también, y una vez que ya rellenás, ahí sí busca la posición que te sea un poquito más cómoda. Bueno, como estamos en plena práctica de delineado, lo más probable y lo que te puede pasar es que el delineado no te quedó igual de ambos lados, una colita quedó más larga que la otra, o sentís que quedó medio grueso, o que te manchaste. Si pasa eso, con un poquito de agua micelar y un hisopo lo vamos a estar limpiando y emprolijando. Mi recomendación obviamente sería de que no tengas la piel maquillada todavía para que vos puedas limpiar con total libertad. Con el hisopo que cargué un poquito de agua micelar, no lo voy a usar así ni así, sino que voy a limpiar como más acostado para poder afinar la colita cuando nos queda un poco gruesa. Si sentimos que nos quedó gruesa, media redonda, media cuadrada, alargo y ahí le doy un poco más de definición. Lo mismo del otro lado, mantengo acostadito y ahí voy limpiando. Es como que limpias, emprolijas y definís si alguna parte no te quedó muy prolija o si te quedó medio grueso. De esta manera tenés el delineado ya listo y podés avanzar con el resto de tu maquillaje.